Bueno, señoras y señores, cierro mis ojos, cantaba Rafael. Y la mejor forma de no mirar es cerrar los ojos. Pero si usted quiere ver con sus ojos, tiene que ejercitarse. Y acá el doctor Mauricio Miranda, oftalmólogo, me trae un spa del ojo. ¿Cómo está usted, doctor Mauricio Miranda? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias y grato volverlo a ver. Venir. Así es. El tipo de sesiones de este ¿cómo le ponen ese nombre, spa del ojo? Bien, le cuento. El ojo seco es una de las patologías más comunes y en los últimos años, Sí. luego de la pandemia, Sí. ha abarcado inclusive a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas de tercera edad. ¿Por qué? Por la exposición mediática al computador, a los digamos, equipos tecnológicos. Y algo interesante aquí que hay que, digamos, acordar es que cuando uno conversa espontáneamente, uno parpadea, porque el parpadeo es una Tiene que respuesta parpadear espontánea. absolutamente. Pero cuando uno está trabajando frente a una pantalla, Está mirando, está absorto. exactamente, el efecto de parpadeo se inhibe, entonces el ojo queda expuesto al medio ambiente. Exactamente. La luz artificial, el aire acondicionado y otros factores hacen de que la película lagrimal y la lágrima en sí se evapore muy rápidamente de la superficie del ojo. Eso es un factor. Pero el factor de ojo seco puede ser también hereditario, genético, pacientes con artritis, problemas endocrinológicos, pacientes reumatoideos, es decir, un sinnúmero de factores de riesgo que comprometen el ojo. ¿Usted diría que con la proliferación de instrumentos electrónicos luminosos que me mandan rayos de luz, ha aumentado el ojo seco? Ha aumentado y casi en un 25%, por eso le comentó, de que hoy en día hay niños y adolescentes que están sufriendo de esta enfermedad y que tiene una variabilidad, ¿no? O sea, hay ojo seco leve, moderado, severo, dependiendo también del factor de riesgo, de la exposición a las luces artificiales, inclusive también a los rayos ultravioleta cuando uno está expuesto afuera y no lubrica el ojo, no protege el ojo con unos lentes adecuados, me refiero a protectores oculares de lentes oscuros y otros factores más. El ojo seco viene siendo estudiado hace muchísimos años y algo que no me deja mentir es que hoy en día muchos pacientes llegan a la consulta con 1, 2, 3, ¿no?, goteros de diferentes tipos, de diferentes marcas y dicen no mejoro el ojo seco. Vamos a tener que hacer una pequeña. Bueno, pues ha sido la reacción del doctor Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ante la alarmante noticia del parabrisas del automóvil de Rafael Belaúnde, candidato a Libertad Popular, con 3 disparos que hemos visto claramente en la fotografía que sale del parabrisas del automóvil. En cuanto tengamos más noticias sobre el origen y el procedimiento de esta balacera, se la vamos a transmitir. Por el momento es la preocupación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El doctor Mauricio Miranda nos cuenta que ahora, con los aparatos electrónicos, la luz artificial, etcétera, 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 tenemos más probabilidades de ojo seco que antes. Así es. Cuando no había esta proliferación tecnológica. ¿De dónde viene el nombre de spa de ojo seco? Entonces, en los últimos años, en los congresos internacionales, tanto europeos como americanos, que son los que rigen la clínica, la cátedra universal de la oftalmología y la salud visual, se ha generado un concepto de screening, o sea, de mapeo. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a dar un nombre y un apellido, un diagnóstico y una clasificación del mismo? Porque como hay varios factores, no solamente la gotita o el colirio va a corregir el defecto. Entonces la lágrima puede tornarse ácida, puede tornarse inclusive con un pH diferente. Y eso genera también efectos secundarios, porque muchos pacientes dicen, estoy con 3, 4 gotas y no tolero la gota porque me pongo la gota y me arde el ojo. O me quema el ojo. Entonces hay que entender que es un factor multidisciplinario, desde un factor hereditario o enfermedades prevalentes a factores de riesgo ambientales y sobre todo también a la calidad de la lubricación, del tiempo de la ruptura de la lágrima y de la acción, en este caso metabólica, de las glándulas que existen en los ojitos. Porque la gente piensa que el ojo solamente es la conjuntiva, la córnea, el párpado y ahí quedó. El ojo es un aparato maravilloso que tiene mucha anatomía. Es un cosmos. Exactamente. Y que dentro de los párpados hay glándulas también que se encargan de diferentes tipos de lubricación, serosa, mucosa, mucinosa, acuosa, evaporativa, y todo eso genera
el contexto universal de lo que vendría a ser la patología ojo seco. Entonces, este spa de ojo seco, más allá de tener aparatos tecnológicos para poder estimular las glándulas, los puntos lagrimales, o aumentar, en este caso, pues la calidad de la lubricación, y también con estudios microbiológicos hacer un citomapeo de las células caliciformes, que son aquellas encargadas de, digamos, mejorar la calidad de la lágrima, se puede estratificar y dar el tratamiento adecuado y preciso al paciente. Y evitar, obviamente, también la toxicidad frente a varios químicos o varios medicamentos que de todas maneras generan este tipo de problemas. Indudablemente estamos expuestos a mayor agresiones al ojo hoy día. Así es. En el mundo moderno, de todas maneras. Saliendo a la calle nada más. Correcto. ¿Ya? Entonces, eso es lo más interesante, lo hemos traído al Perú. Claro. Quienes habla hace investigación hace muchos años, y también trabajamos a través del laboratorio de microbiología ocular, que hemos estado trabajando en los últimos 15 años, haciendo también sueroautólogo, plasmautólogo de la misma sangre, generando también membranas criopreservadas para enfermedades recurrentes, crónicas, perforativas de la conjuntiva o de la córnea. Y eso es lo fascinante que estamos, digamos, realizando y exponiendo a nuestros pacientes y al público en general para mejorar su calidad de vida y sobre todo preservar la visión. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué lloramos? Es una buena pregunta. Desde el punto de vista anatómico... ¿Y cómo lloramos? ¿Y cómo lloramos? Interesante la respuesta. Claro. La podemos clasificar desde el punto de vista médico, anatómico, patológico y también en la parte emocional. ¿No es cierto? Es. Y eso es lo fascinante de este órgano, porque ese es uno de los órganos que expresa, digamos, toda la emocionalidad que tiene el ser humano, ¿no? El ojo reacciona a estímulos precisos, externos, internos, y sobre todo la parte espiritual también la manifiesta, y de esa manera genera obviamente un proceso de respuesta antagónica, directa, digamos automática, que hace de que definitivamente hay este tipo de proceso de lubricación permanente. O inclusive, la gente piensa y dice, lloro mucho pero no tengo ojo seco. Es al revés. Claro. Porque de todas maneras hay diversas patologías que pueden generar la obstrucción del punto lagrimal, ¿no? O del canalículo que existe a través de la lágrima y del punto lagrimal con la nariz, generando pues obstrucciones, ¿no? Claro. Superficiales o profundas. Y eso también genera que la lágrima o el menisco lagrimal permanezca en la superficie ocular, y eso también genera procesos inflamatorios crónicos. Cuando uno se frota el ojo porque el ojo le pica o lo que sea, le dice, no te toques, no te toques. ¿Es correcto eso? Sí, bueno, hay patologías como las alergias, ¿no? En los niños, que genera este tipo de prurito, de ardor, picor, y el niño se rasca el ojo. Eso es muy interesante conversarlo porque genera una deformación de la córnea. La córnea es un tejido no duro, es digamos, lábil, ¿no? Es como un plástico que se puede deformar si es que realmente a través de un estímulo mecánico continuamente pueda generar astigmatismos, o inclusive queratocono, digamos, alteraciones de la forma de la córnea. También puede haber procesos ambientales, virales, que generen este tipo de respuesta, digamos, inmunológica, de inflamación transitoria o permanente. Factores también como los que son, en este caso, pues químicos, ¿no? Hay gente que se automedica y va a la farmacia y tiene algo viral y se implanta o se coloca o se instala un antibiótico. Claro. Y al final genera una respuesta antagónica. Típico. Y eso también genera una respuesta pues inflamatoria. Hay 20.000 alergias, etcétera, que se pueden reflejar en el ojo. Correcto, obviamente. El ojo es uno de los órganos expuestos y es la primera pregunta que uno hace a los estudiantes de medicina. De toda la anatomía humana, ¿cuáles son los únicos órganos que están expuestos al medio ambiente? Y es la piel y el ojo. El resto está dentro del cuerpo. El resto está cubierto de huesos. Así es. El hueso es una caparazón. Es una caparazón. Por llamar alguna. Así es. Por eso hay que cuidarse, sobre todo de los estímulos externos, ¿no? Ya está haciendo sol en Lima. No sé si usted viene en la calle. ¿Está haciendo sol ahora o no? El clima está un poco loco, pero está haciendo ya sol. Bueno, estamos en el... ¿Debería salir yo a la calle con anteojos negros? Ok. Los rayos ultravioleta del sol tienen un efecto crónico, no inmediato, ¿no? Dentro de la famosa cámara fotográfica anatómica que Dios nos dio, que es el aparato ocular, así lo llamamos nosotros, existe la parte posterior, que es la retina. En la retina existen aspectos muy importantes, que es el nervio óptico, la mácula y la misma telita de la retina. Si esa mácula, que es un área específica donde hay fotorreceptores, células importantes que dan esta visión en HD, en alta resolución, se daña,
Una de las causas es por los rayos del sol. Claro. No usamos lentes oscuros con adecuada protección ultravioleta tipo A, tipo B. No usamos en verano, ¿no? Inclusive algunas gorras. Y no solo en verano, porque en países nórdicos, en Estados Unidos, Europa, el reflejo que genera este sol en la nieve, en invierno también genera ese tipo de efecto. Y al final, poco a poco va quemando esta estructura anatómica. Y de esa manera genera una cosa que se llama degeneración macular. Y eso sí se ha convertido en una causa irreversible cuando ya está cicatrizada de ceguera. No la catarata. La catarata se cura operando la catarata. La catarata se ha simplificado enormemente la operación. Totalmente. En los últimos casi 30 años ha habido un cambio de antes y después. Así es. Así es. Le voy a hacer una pregunta personal. El otro día estaba yo en un aeropuerto fuera del Perú y se me rompió este anteojo. Que lo he recuperado, ¿ah? Pero el tornillito se me rompió. Ajá. Entonces me quedé un poco extraño. Entonces en el bollo veo una serie de anteojos marca Chanchín, o sea, chancho, que me costaron 5 euros. Ajá. Ahora viene lo bravo. Este anteojo con el que pude leer lo que tenía que leer, me costó 5 euros. Ajá. Con esto me permite leer. Esos anteojos que ya vienen con la prescripción en comillas, con la edición para cerca. Con la edición para cerca. Correcto. Bueno, hay que tener cuidado con unos tipos de lentes. Sí. Cuando uno llega a la presbicia, que es algo natural, a partir de los 40, 50 y 60, esta capacidad de fusión y de visión cercana va aumentando, ¿cierto? Y entonces uno requiere un aumento, lo que se llama una adición a la medida, ¿no? Y eso hace de que uno pueda enfocar de manera congruente, adecuada, pues la visión de cerca. A veces, dependiendo también del índice de refracción de esto, que no es la gafa, sino los lentecitos, ¿no? Lentecitos, sí. Eso puede generar también algunos trastornos cuando no está supervisado por un oftalmólogo, claro. Porque hay lupas que obviamente se adhieren a este tipo de marco y eso genera un daño. Yo tengo ya aparte mi lupa. Aparte tengo esa cosa así de vidrio transparente que se pasa sobre las hojas. ¿No lo ha visto usted? Claro, lo que pasa es que, Chema, tú me comentaste que tienes una patología predisponente que es el glaucoma. Que es el glaucoma. ¿Cierto? Y el glaucoma quita campo visual. Exactamente. Entonces, y eso genera, obviamente... De la pantalla panorámica, sí, paso al televisor del año 40. Exactamente. Y eso no solo genera esos trastornos de perimetría, de visión perimétrica, sino también ya de enfoque, en todos los niveles, cercano, lejano, intermedio. En esos casos sí existe lo que se llama terapia de baja visión, sí, donde se hace el uso de algunos efectos de, no lupa, pero lentes con algún tipo de índice de refracción y medida que puedan mejorar en algo la distancia intermedia de la visión. Bueno, ahora el glaucoma daña la visión cercana y o sobre todo la visión lejana, ¿no? Ahora, sobre todo la visión lejana, sí, es lo que me está pasando a mí ahora. Ahora tenemos, felizmente, podemos aumentar el tipo de letra con el cual vamos a leer en la computadora. Obviamente, ¿no? En el celular, en la computadora, en cualquier parte aumenta ese tipo de letra. Eso es una ventaja extraordinaria. Claro, eso no había anteriormente, ¿no? Hoy en día ayuda mucho. Pero también es importante resaltar de que todo trabajo de lectura frente a algún paciente que tenga alguna predisposición de enfermedad ocular, lo haga con luz siempre y no con la luz apagada y con la pantalla prendida estilo cine, ¿no? Eso es fatal. Eso es fatal. Fatal en todo el aspecto, ¿no? Y eso también es lo que está generando que los niños tengan este tipo de problemas de anisometropía, medidas alternas, no equivalentes entre uno y otro ojo, y la miopización temprana en los niños, porque estudian con el celular, sí, no con el computador, apagan las luces y lo ven como cine. Y así se pasan horas de horas. Y cuando hace uno eso, está cortando su campo de acción y sobre todo genera la visión tubular o central como la de caballo, 90 grados. Y eso hace fatiga visual, cansancio, relajación en este caso, esfínter natural, que es la pupila, y los músculos también que hacen la fusión de poder enfocar adecuadamente. Entonces los niños generan al final fatiga, se molestan, no estudian, dejan de estudiar, pero se cansan, y genera también un tema de miopización temprana y en algunos casos también relacionados al ojo vago o ojo perezoso llamado ambliopía. El ojo perezoso. Sí. Hay temporadas especiales para las infecciones de los ojos. Sí, claro. Por ejemplo, vamos a entrar al verano. Es peligroso.
¿Sí? por las infecciones del ojo. Eso es importante porque en el verano pues la gente sale, a veces no tienen la cultura de mano limpia, de llevar alcohol o llevar algún pañito húmedo para limpiarse, coge algo y se olvidó y se metió la mano al ojo y pues las conjuntivitis bacterianas, ¿no? Que son comunes. Las conjuntivitis asociadas al uso de lente de contacto, mucha gente joven usa lente de contacto, se va a la alberca, a la piscina, a la playa y se mete con el lente de contacto. Eso es no fatal. concibo cómo alguien puede Eso usar es lente. fatal porque genera un cultivo de bacterias aeróbicas, anaeróbicas, inclusive de hongos. Claro, y se pues, ve casos sobre muy todo rápidos de queratitis fúngica o de hongos que se meten, ¿no? Y al final esto genera una ceguera porque el hongo actúa rápidamente a nivel de la córnea. Sigue la gente poniéndose, ¿cómo se llama? Lentes Lentes de contacto. de contacto. Claro, mucha gente usa lentes de contacto, pero el lente de contacto tiene una función: corregir la parte visual, refractiva. Si tienes miopía, si tienes hipermetropía, si tienes astigmatismo. El lente de contacto normalmente debe usarse 6 horas máximos al día, lubricando siempre permanentemente el ojito y alternándolo con la gafa. Ahora, mucha gente se maquilla con el lente de contacto, se queda dormido con el lente de contacto. No se lo quita 2, 3 días con lente de contacto, inclusive se meten, como te digo, a bucear con lente de contacto. Eso es fatal, porque recuerda que el lente de contacto es un dispositivo externo que al final se pega, si no tiene buena lubricación, con la córnea y empieza a friccionarla. Como no duele inicialmente, genera lo que se llama ya una úlcera corneal por el lente de contacto, ¿no? Nuestra cultura de las gafas ha mejorado, yo me acuerdo. Yo creo que sí. Cuando Yo creo era que pequeño se decía el cuatro ojos. sí, el 4 ojos o el bullying, ¿no? Pero yo creo que Pero ya no es así. con las tendencias de los jóvenes, inclusive hay jóvenes que no requieren usar lentes, pero usan los lentes de manera fashion, ¿no? Fashionista. Entonces, ok. creo que sí ha habido una aceptación adecuada hoy en día, pero sobre todo también la tendencia de que si uno tiene un problema visual hereditario, porque el papá, la mamá, la abuelita, el abuelito no usaba lentes, lo va a usar permanentemente y llegado a los 18 o 20 años de edad, de haber corregido y haber mantenido una adecuada visión. ¿A qué me refiero con eso? Yo, por ejemplo, soy hipermétrope y astigmata alto, pero con mis lentes llego al 20-20, ¿sí? Entonces quiere decir, 20-20 significa que llevo una corrección máxima Ok, del 100%. una corrección. Puedo optar por una cirugía, corregir con láser o corregir con un lente de implante intraocular y al final mi visión va a ser 20-20. No así si es que yo no he corregido a tiempo una visión de uno o ambos ojos, lo que llamamos ojo perezoso, después de los 7 8 años, y al final llega uno a los 18 años, saca la brevete o la licencia de manejo y dice, oye, con este ojo pasé el examen, pero con este ojo no llego ni el 50%, ¿qué pasó? Y pasó de que, claro, cuando uno ve en ambos ojos, uno ve, en comillas, bien. Pero si tú haces la evaluación monocular, te das cuenta que un ojo no desarrolló la adecuada visión como el ojo contralateral. Y ahí empieza la pregunta, doctor, ¿me puedo operar? Lo siento, ya tienes una ambliopía severa o Ya no moderada, puedes operarte. no va a haber fusión, no va a haber ese reconocimiento cognitivo de la imagen visual al cerebro. Tú te has generado tu propia miopía. Y ahí queda el uso permanente de lentes, porque mucha gente dice, ¿se puede operar la ambliopía? La ambliopía es un proceso cognitivo de aprendizaje rápido. ¿Qué significa eso? Claro. Que uno de los órganos que más desarrolla el aprendizaje visual es el ojo, desde los 3 a 7 años de edad. Si yo tiene un hijo que Ok. tiene un problema visual y lo lleva al ortóptico, lo lleva a hacer sus terapias, lo lleva al oftalmólogo, le pone el parche, le corrige con gafas, ese niño a los 18 años va a ver bien, va a corregir. Pero si ese niño no recibió esa ayuda, después de los 7 y 10 años de edad, la visión que queda en ese ojo no va a ser corregida. Entonces, ojo con eso, porque a veces dicen, sí, pero, a ver, yo con este llego a 20-20 y con este llego a 20-50. Me opero y al final llego a 20-20. Bueno, estamos En hablando teoría. de la fusión binocular. Exactamente. En teoría, ¿qué pasaría? Yo nazco un día X y me ponen un parche negro en un ojo, tipo pirata, y cumplo 5 años de edad. ¿Qué pasa conmigo? Cuando tú parchas a un niño, es porque la fusión de imagen de un ojo no enfoca, entonces el ojo se desvía hacia afuera o hacia adentro. Lo que se llama Tienes estrabismo, ¿no? Disciplinarlo. Exacto. Entonces, cuando uno parcha un ojo, parcha el ojo que ve, el ojo adecuado, para estimular el ojo vago que enfoque y busque la fusión de imagen. Ese es el concepto de parchar el ojo. ¿Ok? Y sobre todo haciendo ejercicios de ortóptica. Hay especialistas que tenemos en la clínica que hacen esos ejercicios con aparatos y con también trabajo permanente para poder estimular los músculos en caso de que genere una ambliopía por estrabismo o inclusive los lentes que puedan ayudar a corregir el defecto visual, para emparejar, ¿no es cierto? Emparejar la fusión de imagen. De esa manera uno trata, corrige y al final pues el niño llega a usar sus lentes, pero corrige al 100%. No se queda pues inválido visualmente. Entonces es un tema interesante que en el Perú ha aumentado. Cuando yo me formé en Colombia,
años atrás, estaban en un 10 a 15% de la ambliopía. Hoy en día en el mundo llega casi al 30%. El problema de la ambliopía y son los defectos visuales de la infancia que deben ser tratados a tiempo. Entonces, ojo papás, no solamente llevar a los niños al pediatra que está con el pie plano, no pie plano, si está gordito, está anémico, ¿no? Sino también llevarlo al oftalmólogo. ¿Y por qué a los 3 años de edad? Porque a ese tiempo el niño reconoce los objetos, los colores, puede responder a la pregunta que le hace el oftalmólogo, ¿no? Y decir si estoy viendo o no estoy viendo. De esa manera uno puede evaluar monocularmente la visión del niño. ¿Tenemos hoy día más conciencia visual que hace 30 años? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Y eso es un tema, por ejemplo, que lo hablamos a muchos años atrás cuando regresé a Perú en otra radio y comentábamos sobre cuál es el concepto de la importancia de la salud pública preventiva visual en el país. Yo ya estoy aquí como oftalmólogo hace ya 20 años. Y he visto que ha habido un aumento y un incremento de la cultura de cuidado, al menos visual. Tenemos que implementar definitivamente normas para poder, digamos, generar un concepto de educación y prevención. Educar y prevenir. Tú no puedes prevenir antes de educar, tienes que educar. Y educas desde la familia, haciendo un trabajo preventivo, lo que yo he llamado salud comunitaria preventiva, en los colegios públicos y privados, sobre todo en los colegios públicos, y educar a los profesores y los papás a hacer algo tan simple que es tomar la agudeza visual del niño, ¿no? Salvo que el niño haya nacido con glaucoma congénito, con catarata congénito o con un retinoblastoma, ¿no? ¿Ustedes de cuándo usan anteojos? Yo uso anteojos desde que era niño, desde los 5 años, porque mi padre fue hipermétrope y astigmata, y mi abuelo y mi bisabuelo también, entonces es un tema hereditario, ¿no? Pero entonces, claro, yo tuve el concepto de usar los lentes, soy cirujano ocular, y veo bastante bien, tengo una visión estereoscópica porque siempre usé mis lentes. Ahora ya, pasado los 50, puedo pensar en una cirugía facorrefractiva y reemplazar mis lentes por un lente trifocal premium y corregir mi visión de hipermetropía y astigmatismo para poder optar y tener la visión que tengo yo, lejana, cercana, intermedia, a una corrección al 100%. ¿Qué aplicación puede tener en su trabajo la inteligencia artificial? Excelente pregunta. Mire, en los últimos congresos de medicina y en la parte oftálmica, la inteligencia artificial ha crecido tremendamente. Ojo, acá hay 2 parámetros, ¿no? El parámetro de usar la IA en términos de innovación, desarrollo e inteligencia de desarrollar equipos y tecnologías para preservar, corregir y mejorar y restaurar la visión. Y la otra parte es usar la IA para una respuesta automática frente a algunos tipos de patologías. El ser humano es un ser pensante que crea tecnología, crea innovación. Esa innovación debe ir de la mano con la experiencia, con la medicina basada en la evidencia, que es algo que a todos los médicos occidentales al menos nos ha dado este patrón comparativo de lograr políticas públicas y sobre todo experiencia clínica para llevar a una cirugía, salvo y sea la especialidad que sea. Pero no vamos a esperar solamente que la inteligencia artificial como un robot nos indique qué hacer. Nos puede facilitar un diagnóstico, pero siempre el paciente debe recurrir al especialista. Porque hoy en día, tengo ojo rojo, entra al celular, pone en Google, no, ojo rojo, patologías, salen un montón de patologías y ya la misma persona se automedica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que usar? Y al final no sabe cuál es la predisposición de la enfermedad o inclusive de la medicina, ¿no? ¿Deberíamos todos usar gotas durante el día? Ya. Cuando uno está trabajando en un ambiente como este, en televisión, pantalla, luz artificial, aire acondicionado, sí, usar un lubricante. Ahora, ¿quién determina el lubricante? Pues el especialista. ¿Qué tipo de lágrima tienes? ¿Qué tipo de ojo seco tienes? Porque hay diferentes moléculas de lágrimas. Entonces, si uno le coloca un ácido polivinílico o una carboxi metilcelulosa, de repente a uno le hace bien, al otro no, porque se está autoformulando. Eso genera también una resistencia a medicamento, o en mi misma gota, colirio, lubricante, dice, hoy me causa sensación de ojo rojo, ¿no? Entonces hay que ir al oftalmólogo, que es el especialista, quien le va a decir, mire, para usted esta gota, esta molécula es la mejor. Y de esa manera uno ayuda. Yo tengo recetada una gota para uso general, aparte de las gotas para el glaucoma, que son con horario, con todo, sí, ¿no? Y por supuesto médicamente recetada. Cuando tú tienes un tratamiento de una enfermedad crónica como es el glaucoma, y tú lo sabes, no me vas a dejar mentir, las gotas de glaucoma son tediosas de usar. El apego a las gotas de glaucoma a veces son fastidiosas porque inicialmente pues genera ojo rojo, fastidio. Algunos pacientes dicen quemazón, ¿no? O a veces dicen que la visión se le nubla. Pero ese apego se da básicamente con un proceso que se llama washboard. ¿Qué es washboard? Limpiar. Entonces, si tú tienes una gota que ya tiene de por sí una molécula que va a generar un tratamiento crónico y que tienes que usarlo toda tu vida,
tienes que tener un proceso también de una higiene, de limpiar el resto de la molécula que puede haber quedado, porque a veces se cristaliza con un lubricante adecuado. Entonces, claro, todo paciente con glaucoma, dependiendo del tipo de glaucoma y la patología que el especialista en glaucoma le brinda, se recomienda el uso de un lubricante. Correcto. Bueno, pues ya lo sabemos. Entonces, mañana sí no me voy a olvidar de traer mis lentes ahumados para salir a la calle. Sí, claro, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Lo mejor que uno puede hacer no es me la olvido. prevención. Y eso es un tema que creo que dos países nos llevan ventaja, que es Alemania y Suiza, ¿no? Ellos tienen una política pública de educación y prevención en patologías impresionante. Y creo que cuanto más afiancemos nosotros en nuestro trabajo público-privado, al menos en el sector salud, educando y haciendo prevención, vamos a mejorar la calidad de vida de nosotros mismos. Prevención y educación. Doctor Mauricio Miranda, gracias por la visita. A usted por la entrevista.